Después del cautivador caso de la niña fantasma, Holmes siente una renovada energía. Un año más está por terminar, y aunque Holmes no es afecta a las celebraciones, la época navideña siempre es algo que le pone de buen humor. Probablemente porque durante esta época puede recapitular las actividades que realizó durante el año, o porque le trae algún recuerdo de la infancia. Adicionalmente, los crímenes se reducen en esta época y el trabajo, para alguien de su capacidad, es prácticamente inexistente. Sin embargo, sin esperarlo, un nuevo caso llega a su puerta. No es un caso de la policía, es una solicitud que le ha llegado directamente. Holmes no puede negarse esta solicitud. Nico, el nuevo voceador, el niño que le separa los periódicos diariamente, le consigue ejemplares atrasados de vez en vez y le marca con un crayón rojo los casos relevantes, le ha solicitado su ayuda. Nico no es solamente su voceador, se ha convertido en unos días en parte esencial de su equipo y una de las pocas personas que gozan de la simpatía de Holmes. Es una sorpresa ver que a alguien le agrade tanto, y más aún con tan poco tiempo de conocerle. La solicitud de Nico es algo extraña. Él considera que la gente ya no cree y piensa que alguien ha robado el espíritu de la Navidad. Holmes decide tomar el caso, pero se siente desconcertada. El análisis deductivo no se puede aplicar si no hay claves, pistas, inicio o crimen. No es un caso normal. No existen elementos que puedan permitirle resolverlo de la forma en que ella usualmente trabaja. ¿Será alguien que odia la Navidad? ¿O algún personaje de Halloween que decide que le gusta más esta época? ¿La edad? ¿El dinero? Patrañas, unas patrañas. Tiene que recopilar información para poder tener referencia, y la poca que existe está plasmada en leyendas, canciones o libros que no son precisamente del tipo que ella acostumbra a leer. Señorita Holmes, alguien robó el espíritu de la Navidad. Son las únicas palabras que rondan la cabeza de Holmes. Siendo objetivos, ¿qué es el espíritu navideño? ¿Dónde se encuentra? ¿Se puede robar? En este caso, probablemente el mejor aliado para resolverlo sea el mismo cliente que solicitó la ayuda. Nico el voceador sería la primera pieza de este rompecabezas. Señora Letty, necesito que me traiga libros de cuentos de Navidad. Ahora sí perdió la cabeza. ¿Se siente bien? ¿Quiere que le llame al doctor? Si le traigo algún libro, sería el Grinch, que es igualito a usted. Señora Letty, dele a Holmes algo de descanso. Es información para un nuevo caso. Sí, señor Watson, pero la señorita Holmes no tiene espíritu navideño. No creo que pase de ninguna de las primeras páginas de los libros. Pero eso sí, todos los años me pone a decorar. Quiere que el primer día del año todo se retire. Watson, trae a Nico. Necesito hablar con él. Sí, claro, Holmes. Ahora regreso. Señora Letty, deje de pelear. Antes de irse a buscar los libros, tráigame pastelillos para el té. Holmes, he ido a buscar a Nico, pero no está en la zona donde siempre lo encontramos. Pues Watson, velo a buscar a su casa. Pero Holmes, no sabemos dónde está su casa. Está bien, ya aparecerá. Es muy inquieto. Señora Letty, tráigame sus libros. Holmes lee libros de Navidad. No tiene conclusiones.
Solo le preocupa a Nico. Por alguna razón, tiene un mal presentimiento y esto le incomoda. Disculpe, señorita Holmes, creo que ya es hora de que se preocupe por Nico. Ya ha pasado una semana y no ha venido a trabajar. De acuerdo, creo que es momento de buscar a Nico. Sí, es el momento. ¿Y por dónde empezamos, Holmes? Nadie lo conoce, nadie lo recuerda. Todos ubican al viejo Billy, el boceador anterior. Elemental, mi querido Watson. Los zapatos de Nico siempre están llenos de polvo, del tipo del que hay en la zona de fábricas. Las migajas de pan en la camisa, la bolsa que siempre trae cargando, está hecha con un costal de harina. Pasa por la panificadora. El boleto del autobús que sale de su bolsa indica que la ruta viene del sur. Y las manzanas, que baja en la estación Lázaro Cárdenas y pasa frente a la frutería. Asombroso, Holmes. Siempre excepcional capacidad de observación y análisis. Acompáñame, Watson. Vamos a buscar a Nico. Con gusto, Holmes. Lo que sea por ese adorable niño. Holmes, debe haber algún error. Nadie conoce a Nico. De hecho, dicen que en esta zona no hay niños. ¿No hay niños, Watson? Si estoy escuchando niños gritando y jugando en la esquina. Ah, caray. ¿Y los niños? Watson, volvamos a casa. ¿Qué? ¿Por qué, Holmes? Watson, el caso está resuelto. Watson, al salir a buscar a Nico primero pensé, regalos, decoraciones, reuniones, risas. Esto no me dice nada. El espíritu navideño, ahí está. La gente sigue celebrando la época. Busca regalos, decora sus casas, hace reuniones con amigos y compañeros. El ambiente es de celebración. No parece faltar nada. Y no parece que el espíritu navideño no esté aquí. Sí, lo mismo noté. ¿Pero eso qué tiene que ver con Nico? Watson, ¿qué es lo que falta? La pregunta ya la has hecho. Piensa. No lo sé, Holmes. Pero no estás poniendo atención. Nico es un niño y ese niño está perdido. Exactamente, Watson. No podrías haberlo dicho de una forma más precisa. Nico me ha dado una valiosa lección. La Navidad no se trata de los regalos. Se trata de aprender a dar y saber recibir. La Navidad no se trata de las fiestas. Se trata de estar con los seres queridos. La Navidad no se trata de las decoraciones. Se trata de celebrar que estemos bien. La Navidad no tiene pistas, no se analiza, se siente, se vive. ¿Me tienes confundido, Holmes? No entiendo lo que quieres decir. Watson, somos solo adultos. Los que faltan son los niños. El espíritu navideño es un niño. Es feliz, sonriente, amoroso, consecuente, desinteresado, humilde, incluyente. Watson, Nico no es una persona. Nico es el espíritu navideño. No lo encontramos porque está en cada uno de nosotros. No se puede robar, pero sí se puede perder. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Dr. Watson. Feliz Navidad, señorita Holmes. Feliz Navidad a ustedes, mi familia.